Buenos días con todos los hermanas que puedan escuchar la palabra de Dios en este día. Estamos para servirle. Un saludo a todos, un gran abrazo, Dios les bendiga. Que el Espíritu Santo hoy nos hable y nos edifique por el poder de su palabra, que es más dulce que la miel, su enseñanza. Amén. Amados, vamos a hablar de algo muy hermoso, y es de el poder que nos trae el meditar en la palabra. Hay gente que tiene la Biblia y la lee, se sabe los versículos y los capítulos, ha estudiado exégesis, ha estudiado teología, tiene conceptos de la palabra de Dios y tiene mucho conocimiento. Pero hay algo importante que el apóstol Pablo nos dice, y él nos hace pensar aquí cuando nos dice: si alguno sabe algo, dice el apóstol Pablo, tal vez lo sabe, pero no lo sabe de la manera como debería saberlo. O sea que usted puede conocer en parte la palabra de Dios y en parte desconocer la palabra. ¿Por qué pasa esto? Porque mientras que no desarrollamos un conocimiento exacto, preciso de la palabra de Dios, no vamos a ver los beneficios de esa palabra. Esto quiere decir que mientras que un creyente no desarrolle una comunión diaria, profunda, una intimidad con lo que dice el Señor, con su palabra, esa persona tampoco va a poder desarrollar el poder y muchos menos los dones del Espíritu Santo en su vida. Por eso él dice que el que crea que sabe algo, tal vez sabe, pero no lo sabe como debería saberlo. Algo fundamental es que nosotros tengamos un conocimiento exacto, un conocimiento preciso, un conocimiento veraz de la Escritura. Porque si usted y yo no tenemos un conocimiento veraz, no tenemos una precisión en el conocimiento de las cosas de Dios, vamos a ser deficientes, vamos a ser anulados, neutralizados, paralizados por el enemigo en el campo de guerra. No vamos a poder hacer nada en contra del reino de las tinieblas si no tenemos un arduo conocimiento, vasto conocimiento y profundo conocimiento de la Escritura. Leer la Biblia sin el Espíritu Santo es igual a nada. No tiene ningún valor. Debe asegurarse cada vez que vaya a estudiar la palabra en que el Espíritu Santo esté dirigiendo desde antes el texto al que usted va a ir a estudiar. Porque si el Espíritu Santo le da a usted el texto, le da el mensaje, Él lo va a guiar al conocimiento preciso de ese texto. ¿Y dónde está esto? En Juan 16 lo puede leer, donde el Señor dijo: y Él los guiará a toda verdad. O sea, en cada texto que leemos de la Biblia hay una verdad escondida, hay una verdad oculta, y esa verdad va a ser revelada, va a ser develada, va a ser desnudada ante aquel que paga el precio. Quiere decir que si usted no paga un precio, usted no paga un precio para conocer a Dios, usted jamás lo va a conocer. Entienda eso.
tiene que aprender a pagar un precio por todo, ¿verdad? Si usted va a comprar a la farmacia, todo tiene un precio. Así mismo las cosas de Dios mucho más, porque son para el bien eterno. Tienen un valor, por eso necesitamos aprender no a leer la palabra, porque cualquiera sabe leer. No a informarnos, porque leer la Biblia, reitero, leer la palabra de Dios sin la guía del Espíritu Santo es como leer cualquier libro de literatura. No le va a agregar ningún valor. Aunque usted memorice la palabra de Dios, algo que sí es bueno, pero si usted la memoriza sin el Espíritu Santo, esa palabra, al momento de aplicarla en su vida o en la vida de los demás, va a ser infructuosa, va a ser deficiente, no va a tener poder. ¿Quién le da poder a la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Así que busque un encuentro con el Espíritu Santo para que pueda aprender a meditar en la palabra. Meditar en la palabra de Dios va a transformar su vida, porque le va a revelar mensajes ocultos que están aquí. Mensajes a los que muchos sabios, astrólogos, adivinos quisieron llegar a la revelación de ese mensaje y no pudieron. No pudieron llegar a ese conocimiento exacto. Y cuando el conocimiento no es exacto, hay confusión. Cuando el conocimiento de Dios no es preciso, se cae en las falsas doctrinas. Cuando no se tiene un conocimiento exacto de la palabra de Dios, usted va a terminar confundido y va a ir a confundir a otros. Porque el diablo confunde a uno para con ese confundido confundir a multitudes y hacerlos vagar como ciegos, como camellos ciegos por un desierto. Los hace vagar el enemigo a aquellas personas que no meditan en la palabra de Dios. Es muy peligroso que una persona no pase por lo menos una hora diaria meditando en la palabra. Porque si usted medita en la palabra de Dios es un alimento para su espíritu, para su alma, para su ser. La palabra de Dios es un alimento para usted. Así que debe aprender a pasar tiempo meditando en la palabra. En Josué 1:8, Dios le dijo a Josué: mira que meditarás en este libro de la ley día y noche. ¿Cómo hay que meditar en la palabra? Día y noche, día y noche, día y noche. Medite en la palabra, profundícese en la palabra, métase en la palabra, sumérjase en la palabra. Ahora, para ser dirigido a un conocimiento preciso, como le estaba diciendo, para ser guiados, es urgente que usted sea lleno del Espíritu Santo. Los grandes hombres de Dios de toda la Biblia fueron hombres llenos del Espíritu Santo. Por eso podían escuchar la voz de Dios, podían dar una palabra profética de parte de Dios con precisión, con exactitud. No es que daban una profecía al aire o inventaban cosas para hacerse famosos como gente de hoy en día. Debemos ser precisos al momento de hablar la palabra. No podemos dar un mensaje confuso. Debemos dar un mensaje que sea claro para quien lo oye. Quien escuche la palabra que usted hable debe ser un mensaje comprensible, claro y coherente con la escritura. Porque mucha gente predica cosas que son incoherentes, que no tienen sentido ni relación con la palabra de Dios. ¿Por qué pasa esto? Porque no están siendo guiados por el Espíritu Santo. Y el Señor dijo, Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo los va a guiar a la verdad. No te va a guiar a la verdad un cura, un pastor o una religión o una iglesia o una denominación X. Entiende, quien puede llevarte al conocimiento exacto
de las cosas de Dios es el mismo Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, amados, necesitas aprender a meditar. ¿Y qué significa meditar? Meditar es pasar un tiempo de retiro. Meditar es apartarse de toda distracción y estar en una intimidad, una soledad, apartados para estar con el Señor, para estar en su presencia, para humillarse delante de Él, para que a través de la humillación venga el conocimiento preciso de la palabra. Entonces, si queremos tener un conocimiento preciso de la palabra, debemos humillarnos cada mañana. Job capítulo 8 dice: y si tú de mañana rogares al Todopoderoso, y si fueses limpio y recto, Él se despertará por ti. O sea, que cuando yo medito en la palabra de mañana, de noche, de mañana, de noche, yo estoy despertando el espíritu de la revelación. Estoy despertando al espíritu de la verdad. Lo estoy moviendo para que el espíritu venga a un encuentro conmigo y me dé conocimiento y me dé entendimiento y abra mi entendimiento a la verdad. Porque el entendimiento en estos tiempos de muchos está embotado, lleno de teología muerta, lleno de conceptos teológicos y lleno de doctrinas humanas. Pero no está llena de la meditación de la palabra. Y por último, un cristiano o una persona que no medita en la palabra de Dios no va a tener poder, no va a tener autoridad para enfrentar al enemigo. Va a quedar en ridículo ante el diablo. No va a poder vencer las tentaciones que el diablo le ponga en su vida diaria. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, si usted no tiene una meditación y una dedicación diaria a la palabra. Obviamente al principio, cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, no va a ser fácil, le va a dar sueño, los demonios van a querer que usted se duerma, pero va a tener que empezar a hacerlo como un hábito, con una disciplina de que usted quiere conocer a Cristo. Amén. Y si usted quiere conocer a Cristo, tiene que pagar un precio. Levantarse temprano, madrugar y orar. Buscar al Señor y pedirle sabiduría. Porque dice Santiago que le pidamos sabiduría porque Él nos la dará abundantemente y sin reproche. Pero no pida la sabiduría para las cosas de la tierra. Hay gente que le pide sabiduría a Dios para hacer riqueza. No, pida sabiduría para entender misterios. Pida inteligencia para recibir revelación del Espíritu de Dios. Porque si usted tiene revelación del Espíritu, usted va a tener poder y autoridad en la tierra para hacer la voluntad de Dios, no para más. No para hacer lo que usted le da la gana, no. Para hacer lo que Dios le está mandando y no lo que le dice sutanejo o peretejo. Para hacer lo que Dios espera que usted haga, que usted ande, usted y yo andemos en la verdad. Y permanezcamos en la verdad. Porque andar en la verdad, mucha gente anda en la verdad. Ahora, permanecer en la verdad es el desafío. Permanecer en la verdad es la pelea que el diablo va a tener con usted y conmigo. En que usted permanezca. Él va a hacer todo lo posible por ponerle riquezas, fama, gloria, reconocimientos, cosas del mundo para enredarlo, para robarle la palabra y para robarle la revelación de Cristo. Esto es serio. Por eso cuando en el capítulo del endemoniado Gadareno, los demonios cuando ven a Cristo, ellos no ven un cuerpo físico, ellos ven al Espíritu de Dios que resplandecía más que el sol. Y cuando los demonios vieron, ellos se dieron cuenta que la luz de Cristo los iba a destruir. Y por eso le dijeron: Jesús, no nos atormentes antes de hora. No nos atormentes, le dijeron, porque sabemos que tú eres hijo de Dios, tú eres el Cristo. Los demonios sabían que ese era Cristo,
Pero no el cuerpo físico, no la materia carnal, sino el espíritu que veían dentro de él. Sabían que era el espíritu del Dios Todopoderoso. Y por eso temían y temblaban y dijeron y rogaron. Quiere decir, un cristiano lleno del Espíritu Santo va a hacer que los demonios tiemblen y retrocedan. Un cristiano lleno del Espíritu Santo va a hacer que retrocedan las obras de las tinieblas. Porque medita en la palabra día y noche. Esto no es gratis, tiene que pagar el precio. Doble rodillas y humíllese ante el Señor y busque su rostro. Y lo hallará, pero si lo busca temprano. Porque dijo David, temprano buscaré al Señor. A Dios le encanta que lo busquemos temprano, en las primeras horas de la mañana. A veces me despierta a las 3, a veces a las 2, a veces a la 1, a veces a las 5, a la hora que el Espíritu quiere hablar conmigo. Pero cuando el Espíritu Santo te está dirigiendo, Él te guía y te entrena, te capacita, te enseña. Para que no seas engañado por el maligno, porque mucha gente está siendo confundida allá afuera. Porque están esperando que un pastor mastique la palabra, le abra la boca como un pájaro y les haga comer la palabra. Porque no tienen disciplina para en su casa sentarse y meditar en la palabra. Quieren comer todo facilito, todo rapidito. No, señor, es su responsabilidad ocuparse de su crecimiento y desarrollo espiritual. No sea bebé, no sea infame, no sea débil. Esfuércese y sea valiente para que haga lo que Dios espera de usted. Y ahora, si una persona, como le digo, medita en la palabra, medita en la palabra, medita en la palabra, va a empezar a ser lleno del Espíritu Santo a través de la meditación en la oración y en la palabra. En la oración y en la palabra va a empezar a ser lleno de conocimiento, de revelación. Porque no es lo mismo la revelación que la información. Hay mucha gente que tiene información de Dios, que sabe mucho de Dios, pero no tiene revelación. ¿Y qué es revelar? Es quitar el velo de lo que está oculto atrás. Lo que está en la profundidad de esos versículos son secretos y misterios que muchos sabios desearon saber, pero nunca los conocieron. Así que te dejo esta palabra de Dios para que te muevas a trabajar por tu salvación y por la salvación de tu familia. Muévete, levántate y pelea, pero no lo hagas con las armas naturales, hazlo con el arma más poderosa de la tierra, que es la palabra de Dios. Nadie puede prevalecer ante la verdad de la palabra. Ningún demonio te va a derribar si tú conoces la palabra y si la pones por obra. ¿Por qué? Porque si yo no pongo por obra la palabra y voy a reprender un demonio, el demonio se va a reír de mí. Pero si yo vivo la palabra, voy a tener autoridad para reprender al demonio. No puedo ser autoridad para los demás si no soy autoridad para mí mismo primero. Dios te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete y dale like.